Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con un nuevo video, esta vez historias del culto. Hoy será un video largo, lleno de experiencias que ustedes compartieron, así que solo les recuerdo dejar un like y suscribirse. Y sin más que decir, vayamos con las historias. Hola culto, mi nombre es Yaneli. Soy originaria de Jalisco, pero actualmente radico en Ciudad Juárez. Quiero contar mi historia y espero la puedas relatar en alguno de tus videos. Sin más nada que decir, comienzo. Todo esto pasó en el 2012. Desde que nosotros llegamos a Ciudad Juárez, hemos rentado casas. Sin mentir, he vivido en 15 casas desde que radico aquí, pero hay una en especial que, por las cosas que pasaban, era obvio que había algo paranormal en esa casa. Esa casa se encuentra en praderas de los oasis, cerca de unas segundas que se ponen ahí. Al mudarnos ahí, notamos que la casa, aun siendo tiempo de calor, estaba fría. No se ocupaba tener aire y para el calor que hace en Juárez, créame que un aire es muy indispensable. Bueno, la primera cosa que empezamos a escuchar fue que en el transcurso del día se escuchaba que caía algo muy pesado en el techo. Al principio pensamos que algún vecino había aventado algo, pero al salir a ver, no había nadie. Todo estaba muy tranquilo. Eso se escuchó en la primera semana. Después, en las noches, en el pasillo, donde estaba el boiler, se empezó a escuchar como que alguien caminaba en el pasillo. Nosotros pensamos que alguien se había metido a robar, pero nuevamente al salir no había nadie. De hecho, nosotros teníamos 7 perritos, y ellos dormían tranquilamente. Al pasar los días, ya se escuchaban más ruidos, como que fueron aumentando día tras día. Se escuchaba que caminaban, que rasguñaban las paredes y una respiración entre la pared que te helaba la sangre. Después de un mes, se empezaron a escuchar cadenas arrastrando. Iban y venían sobre el pasillo. Recuerdo que mi mamá y yo solo nos abrazábamos toda la noche y no dormíamos hasta que amanecía. Recuerdo que una vez le platicamos a unos amigos y ellos nos dijeron que cuando escucháramos los ruidos les marcáramos. Llegó la noche y, como siempre, los ruidos comenzaron. Le hablamos a nuestros amigos y él con sus 2 perros revisaron toda la casa, el patio y hasta el techo, y no encontraron nada. Ellos y cualquier persona que llegaba a visitarnos decían que el ambiente era muy pesado, que al entrar se sentía. Dirán ustedes, ¿por qué no se cambiaron de casa y listo? Pero para los que vivimos en Juárez, sabemos que encontrar una casa no es nada fácil. Después de 2 meses, mi mamá me comentó que en la puerta del cuarto donde dormíamos, ya que solo vivíamos ella y yo solas, dormíamos juntas. Dice que había una silueta de un hombre vestido con traje y un sombrero como los que usaba Tintán, que día a día se iba acercando a nosotras. Ya no solo eran los ruidos, ahora era eso más para acabarla. Para no hacer más larga la historia, lo último que nos pasó fue que un día en la tarde mi mamá y yo estábamos viendo una película. Y sin más, el vaso de la licuadora salió volando hasta caer en medio de la sala. Mi mamá y yo solo nos quedamos mirando, salimos y fuimos a la casa de nuestros amigos. Les platicamos lo que había pasado y ellos sin pensarlo nos prestaron dinero. Nos ayudaron a conseguir una casa y por fin nos pudimos salir de ahí. Algo que se nos hizo extraño fue que el día que estábamos limpiando ya para entregar la casa, arriba de la cocineta había un frasco muy escondido. Al abrirlo, había una fotografía que parecía ser de un hombre. Tenía muchas cosas extrañas el frasco aparte de la foto. Yo no sé si eso tuvo que ver con todo lo que pasaba o pasa en esa casa. Lo único que sé que fueron los peores 3 meses de mi vida. Gracias por leer mi historia.
¿Qué tal? Soy nuevo seguidor en tu canal. Me gustan mucho las historias que cuentan. Las escucho mientras estoy en el trabajo. Pero hoy quisiera contar una mía. Mi nombre es Orlando Chávez, vivo en Ciudad Juárez. Actualmente vivo en Riberas del Bravo, pero lo que me ocurrió fue en mi antigua casa de mis padres, en la colonia Lucio Cabañas. Bueno, todo empezó en el año 2019. Yo tenía una hermana, la cual omitiré su nombre. Ella padecía leucemia, para los que no sepan es cáncer en la sangre. Lamentablemente ella falleció. Ese mismo año, en el mes de julio, esto lo digo ya que es una de mis teorías acerca de lo que me ocurrió. Pasaron algunos meses, yo seguía mi vida normal, se podría decir. Yo aún vivía con mis padres. La familia de mi papá tiene un don al igual que yo. Podemos ver o escuchar personas que ya fallecieron. Bueno, en una ocasión, algunos meses después de que mi hermana falleciera, yo la soñé. Pero fue un sueño tan real como si la estuviera viendo y escuchando en persona. Recuerdo que la miré nadando en un río con agua muy clara, pero debajo de ese río pasaba algo negro que se la quería llevar. Yo le decía que ya era hora de irnos, que saliera de allí, pero ella me contestaba que no, que ella estaba muy bien, que no me preocupara, que allí estaba muy bien. Después de eso yo salí de ese sueño, solo sentí que di un suspiro y me dieron muchos escalofríos. Unas semanas después yo salí con unos amigos a una fiesta por la Talamás. Regresé a mi casa como a eso de las 2:30 de la madrugada. Llegué y me acosté en mi cama y revisé mi celular en lo que agarraba sueño. Para esto abro un paréntesis. Mi cama está justo enfrente de la entrada de mi cuarto, y la entrada no tiene puerta, así que se ve hacia las escaleras y la sala del segundo piso. Al momento en que yo revisaba mi celular, se dieron más o menos las 3:15 de la mañana, y yo sentí una mirada fija y escalofríos, a lo cual yo bajé mi celular para ver hacia la entrada de mi cuarto, que era donde yo sentía la mirada, y allí miré una sombra negra parada en la oscuridad, de aproximadamente unos 60 metros, de cabello largo observándome. Nos miramos fijamente sin decir nada y sin movimiento por un lapso de 10 segundos. Después se movió y caminó lentamente hacia el cuarto de mis padres, que está enseguida del mío. Yo no hice por seguirla o ver qué era. A la mañana siguiente le comenté a mi mamá lo que había visto, a lo cual ella trató de hacerme pensar otras cosas, diciendo que era ella que se había asomado a ver si ya había llegado. Después dijo que había sido mi papá, lo cual no era lógico, porque si hubieran sido ellos, me hubieran hablado, no solo se hubieran quedado parados, y el físico no era parecido a lo que yo vi. Pasando ese día no volví a hablar sobre eso. Yo me junto con la que era mi novia en ese momento y nos fuimos a vivir a Riberas del Bravo. Estando allá no me ocurrió nada hasta el día que mi hermana iba a cumplir 2 años de su muerte. Yo estaba dormido, pero entre sueño escuché como si alguien hubiera aplastado una botella de plástico dentro de la casa, al lado de la cama donde dormíamos. Por un momento creo que habían sido los gatos que tenemos, así que volví a dormir. Pasaron apenas 5 minutos cuando sentí que algo o alguien golpeó la cama en mis pies, como si la golpearan con los puños cerrados y las dos manos muy fuerte. Yo me desperté, pero no abrí los ojos porque comencé a sentir una sensación de que alguien estaba allí y en cualquier momento me iba a tomar los pies y me iba a jalar. Una sensación muy horrible que solo duró apenas 15 segundos. Y después me volví a quedar dormido. Cuando se lo platiqué a mi esposa, me comentó que ella no sintió nada, pero que sí abrió los ojos en la madrugada. Y en donde tenemos unas mascadas y bufandas, ella las miró más largas de lo normal, como si alguien estuviera parado allí. He pasado por cosas más paranormales, pero creo que hasta ahora eso es lo más fuerte que me ha pasado.
Les mando un gran saludo y espero que este canal siga creciendo. Mi historia comienza en Oaxaca. Prefiero omitir el nombre del pueblo. Yo tenía como quizás 11 o 12 años, no recuerdo bien. Vivía con mi abuela y abuelo. Éramos una familia humilde como cualquiera. Un día mi abuela nos envió a mi primo y a mí a dejarle el desayuno a uno de mis tíos que llegó del Estado de México y bueno, mi primo y yo nos fuimos por la barranca. Había una parte de la barranca que estaba muy oscura y teníamos que subir un terreno para no pasar por ahí oscuro. Todo iba bien. Cuando regresamos mi primo y yo veníamos jugando y yo lo reté a pasar por ese lado de la barranca para hacer más corto el viaje. Al principio mi primo no quería, pero después lo convencí. Cuando nos íbamos acercando, a lo lejos, vimos en una poza de agua a una mujer de blanco. Estaba adentro, parecía que tenía cuernos. La verdad era como triangular, no sé si su vestido o ella era así. Yo y mi primo corrimos y corrimos. Cuando estábamos algo lejos, vimos que un señor se iba metiendo por ese lugar e iba en un burro, pero al parecer él no vio nada. Cuando llegamos a la casa le contamos a la abuela, pero creo que no nos creyó. Pensó que lo inventamos. Mi historia no es como las otras, entretenidas o algo. Hasta la fecha, eso no se me olvida. Hasta el día de hoy quiero hacerme creer a mí misma que quizás fue imaginación, aunque sé bien que no. Mi primo y yo no hemos vuelto a hablar de eso. Espero puedan leer mi historia. Esto pasó allá por el 2002. Yo soy de Ciudad Juárez, pero esto pasó en Denver, Colorado. Teníamos algunas semanas que habíamos emigrado a los Estados Unidos, y recuerdo que esa noche fue la pelea de Oscar de la Hoya versus Vargas. Y pues se hizo fiesta en la casa de mi prima donde nosotros habíamos llegado a vivir. Todo estaba bien, ya todos los que vimos esa pelea sabemos el resultado. En ese año yo acababa de cumplir 15 años, así que como yo, varios de mis primos que tuvimos esta experiencia teníamos más o menos esa edad. Así que ninguno podíamos tomar cervezas, solo los mayores que estaban casados, y obvio los tíos. Ya pasadas las horas de la noche, la gente se empezó a ir cada quien a su casa, pero esa noche se quedaron 5 primos con nosotros, en el cuarto donde nos dormíamos mi hermano y un primo. Este primo es el protagonista de esta historia. En total éramos 7, pues ya que nos estábamos acomodando para dormir, el primo que vivía con nosotros se salió del cuarto para irse a dormir en el pasillo. Se me olvida decir que el cuarto donde nos dormíamos era en el sótano. En fin, cuando nos dimos cuenta que no estaba mi primo en el cuarto, nosotros lo invitamos a que regresara al cuarto y nos hizo caso, pero se volvió a salir y esta vez se fue al patio trasero de la casa. Cuando salimos a buscarlo, vimos como si estuviera jugando con la arena de un área de columpios que tenía la casa, y se acostó a dormir ahí, y lo volvimos a meter. Nos decía que no quería dormir con nosotros, que tenía pena. Él era de los que ya tenían edad para tomar, así que por eso no lo dejábamos que se saliera, porque ya estaba tomado. Entonces, cuando lo volvimos a meter al cuarto, empezó todo. En el cuarto había 2 camas individuales. Estaban unas frente a otras. En una cama mi hermano se durmió y en la otra 2 de mis primos que eran hermanos, que por cierto uno de ellos era el menor de todos, y que casi llorando le rogó a sus papás que lo dejaran quedarse esa noche. Uno de los primos se durmió cerca del closet del cuarto. Él era muy metalero, al igual que mi hermano, y esa noche estaban escuchando Slipknot para dormir en unos Walkman. Y los otros 3 nos dormimos en el suelo, en medio de las camas. Cuando de repente, este primo que estaba queriendo salir del cuarto
echó un brinco hacia la ventana queriéndole abrir. Rápido lo calmamos y lo echamos a un lado de la cama donde estaban mis primos dormidos, cuando con una sola mano volteó la cama con mis dos primos ahí dormidos y empezó a hablar muy rápido un idioma que no entendíamos. Recalqué al menor de mis primos, el que rogó quedarse porque al ver lo que estaba pasando empezó a llorar y quería irse a su casa. Tratamos de contenerlo entre mi hermano y otro primo y yo porque estaba muy fuerte y él que era metalero. Él se metió al closet aventando el Walkman y con los ojos muy abiertos, muy asustado. Volviendo al tema de mi primo, el intoxicado, de la nada pidió que lo soltáramos, que lo dejáramos dormir, que estábamos locos y pues le dijimos que él se calmara. Para esto los tres que lo estábamos tratando de calmar, estábamos con la cabeza fría tratando de controlar la situación sin despertar a los demás. Esto pasó como 3 veces seguidas, de que se quedaba dormido y se despertaba hablando un dialecto muy raro, y en inglés decía muchas cosas. La tercera vez se nos soltó y salió de la casa. Por suerte ya le habíamos quitado las llaves y lo hicimos que regresara al cuarto. Nos pidió que por favor nomás no lo agarráramos, porque a él lo ahorcaba con una cadena a un bote por un pantano. Esto lo dijo en inglés y en español. Mi hermano y el otro primo que nos ayudaban a detenerlo planearon desconectar los cables de las bujías del carro para que no se fuera manejando si se deseaba ir. Él no sabía de ese plan, entonces nos pedía que lo soltáramos porque él, la cosa o demonio que se le había metido, lo estaba ahorcando. Y ya desconectando los cables lo dejaron ir. Quiso encender su carro y obvio no prendió. Pero sin abrir el cofre, se bajó y le reclamó a mi hermano, siendo que no había forma que él supiera qué le hicieron al carro, puesto que eso fue en secreto. Yo apenas si lo escuché que iban a desarmarle algo al carro. Debido a lo alterado que estábamos con la situación en la calle, los dueños de la casa, mi prima y su esposo, salieron para ver qué estaba pasando. Solo les dijimos que se quería ir mi primo, pero que estaba muy tomado. El esposo de mi prima lo corrió muy molesto porque no quería esos espectáculos en su casa, y menos en la calle, pero lo convencimos que lo dejara en la casa. Al último se calmó y se fue a dormir. En la mañana, cuando nos despertamos todos, solo nos miramos un poco entre asustados e incrédulos de lo que pasó esa noche, pero cuando él despertó, los otros tres primos que solo se quedaron viendo todo, lo miraron con miedo, y mi primo amaneció muy adolorido de la cara y el cuerpo, y pues aparte de la cruda que tenía, decía no recordar nada y no nos creía. De hecho, él estaba seguro que se había peleado por el dolor de su cara. Mi hermano le dijo que sí le había pegado para hacerlo reaccionar. Le contamos a mis padres y a los dueños de la casa lo que había pasado. No nos creyeron. Mi papá, siendo testigo de Jehová, dijo que lo paranormal no existe, que solo fue que se tomó sus esteroides y que las revolvió con cerveza, y ocasionó eso. Mi mamá solo no creyó y ya. Los dueños de la casa solo dijeron que tomó mucho y no supo controlar la bebida. Y cualquiera que escuche la historia puede creer lo mismo, ya que él usaba batidos y cosas así para hacer músculos. Pero lo que vimos en el patio, en la arena donde te conté que estaba acostado, no tiene explicación lógica. Le contamos a él con lujo y detalle lo que hizo, y le dijimos que se iba a dormir a los columpios y que estaba jugando con la arena. Y cuando llegamos a donde estaba acostado, estaba un círculo bien perfecto, grande que abarcaba toda el área de la arena del patio, y en medio estaba un 666 muy bien dibujado. Y lo más extraño es que no había marcas de pisadas. Y si recuerdan, les conté que el primo estaba jugando con la arena, que en este momento sabíamos por qué. Y lo más increíble es que, si se acostó en la arena y fuimos por él, ¿cómo es posible que el círculo y los números estaban tan bien formados y sin ninguna huella?
Después de esto, él solo se quedó admirado y todos nosotros. No volvió a pasar nada similar, ni en la casa ni con ninguno de nosotros. Y lo repito, si fuera por haber cruzado alcohol con sustancias tipo esteroides lo que provocó que actuara así, ¿cómo podemos explicar lo de los columpios? Nadie de nosotros salió después de eso, y aunque hubiera sido alguno de nosotros, ¿cómo explican la perfección del círculo y los números sin huella de nadie que las haya podido hacer? Gracias por leer mi historia. Hola, culto. Buenas noches. Empecé a ver tus videos y me han gustado bastante, tanto que me animé a contarles algo muy personal para mí. Quiero mantener mi nombre en anonimato, así que para ustedes soy Carmen Espino. Les escribo de Ciudad Juárez. Mi relato comienza así. Mi mamá era también de aquí de Juárez. Mi papá de Querétaro, de un rancho que se llama San Bartolomé del Pino. Ese rancho tiene fama de que ahí hay muchas brujas, e incluso personas que hacen pacto con el diablo. Ahí vive toda la familia de mi papá. Desde que tengo memoria, la mamá de mi papá jamás quiso a mi mamá. Y la llamo así porque para mí nunca ha sido mi abuela. Ya entenderán por qué. Porque cuando mi mamá conoció a mi mamá ya tenía un hijo, mi hermano el mayor. Y mi mamá siempre fue una mujer fuerte que jamás se dejaba de nadie. Eso fue lo que más le pudo a la familia de mi papá. El caso es que la familia de mi papá tiene descendencia de brujas. Incluso entre ellos mismos se han hecho brujería y lamentablemente han perdido la vida. Tienen don para hacer trabajos. Mi papá también tiene ese don. Desgraciadamente o afortunadamente yo también. Pero ese es otro tema. Llegamos a vivir a Querétaro cuando yo tenía 3 o 5 años. Y nos regresamos a Juárez cuando tenía 10 o 11. Todo transcurría bien, o al menos eso pensábamos. La mamá de mi papá se quedó súper enojada porque mi papá se venía a Juárez con mi mamá. Así pasaron los años. Como te digo, mi mamá era muy activa. A ella le gustaba mucho vender ropa, productos, de todo vendía mi mamá para sacarnos adelante. Nosotros no fuimos ricos, ni mucho menos. Mi mamá y papá siempre trabajaban para sacarnos adelante y darnos todo lo necesario. Así pasó, entré a la secundaria y cuando estaba a mitad de tercero de secundaria, mi mamá enfermó de un día para otro. Dejó de caminar, tenía dolores de cabeza. Mi mamá lloraba del dolor. Para mí era muy feo verla así y no saber qué decirle a mis hermanas. Yo soy la mayor y tengo 2 hermanas menores. En serio fue muy feo ver a mi mamá así. La llevaron con doctores y decían que no tenía nada. Nunca le encontraron nada. Mi mamá tenía poco tiempo que había empezado a ir a una iglesia cristiana, y una de las hermanas de ahí me dijo un día que irían de otra iglesia a orar por ella. La verdad a mí me daba lo mismo, ya que nada ayudaba a mi mamá. Pensé, tal vez esto ayude. Llegó el día en que fueron estas personas, y no sé si sepan, pero cuando oran por una persona tardan mucho, incluso horas. Y a mí se me hizo súper raro que llegaron y no duraron ni 15 minutos cuando dijo la líder de la iglesia que ya se tenían que ir. Me extrañé, pero le dije que estaba bien. Así pasaron los días y mi mamá no mejoraba en nada. Al contrario, la veía peor. Mi mamá no quería comer y adelgazó mucho. Cabe resaltar que mi mamá era una persona gordita. En sus delirios ya ella perdió la conciencia. Repetía que en la cocina estaba ella, que la sacáramos. La verdad no le tomé importancia hasta que un día de plano ya no habló. La llevaron al doctor, la dejaron internada un día. Al día siguiente murió. Yo la verdad no podía asimilar las cosas, no podía creer lo que estaba pasando.
El último deseo de mi mamá fue que la velaran en el templo cristiano, y así fue. La señora que llevó a las personas de otra iglesia para que oraran por mi mamá nos acompañó en todo momento, y justo cuando estábamos velando a mi mamá, me reveló algo que me dejó pensando mucho. Me dijo que el día que fueron a orar por mi mamá, la líder de la iglesia se fue porque algo no la dejaba continuar, que mi mamá tenía algo arriba de su cabeza, que allí estaba alguien, que ese alguien era quien la tenía así, que a mi mamá la habían trabajado para que enfermara. Cuando me dijo eso, empecé a pensar y así es como todo tenía sentido. Mi mamá, meses antes de que enfermara, decía que por la ventana que tenemos justo atrás de la casa y que da justo a una lila, decía que veía a la mamá de mi papá columpiarse y reírse de ella, que siempre en las noches ahí se la pasaba en el árbol. Y entendí que cuando me decía que ahí estaba ella, que la sacara se trataba de ella. Yo la verdad así me la pasé pensando y pensando y no le hallaba otra lógica, ya que mi mamá enfermó de un día para otro y ningún doctor le encontró nada. Definitivamente la mamá de mi papá le había hecho algo, y pienso que mi papá siempre lo supo, y lo que más coraje me da es que no hizo nada por ayudar a mi mamá. Actualmente tengo 22 años, estoy casada y se puede decir que vivo feliz. Pero cada que veo a la mamá de mi papá, me da coraje solo de verla. Y soy correspondida, ya que ella siempre me recalca que mi mamá no murió, ya que yo me parezco mucho a ella. Espero cuenten mi historia. Gracias y saludos. Hace algunos días vi tu canal y me gustaron tus historias, y quisiera compartir una experiencia que me pasó aquí en Ciudad Juárez. Hace algunos años, para ser exactos, en el año 2010. En ese tiempo vivía a las orillas de la Cementera y Camino Real, rumbo por la Avenida de los Aztecas. Los que son de Juárez saben que por esos rumbos hay un monte donde cada año se lleva a cabo el Vía Crucis. En ese tiempo, una hermana y 3 sobrinos de mi papá de Coahuila nos visitaron en unas vacaciones de fin de ciclo escolar. En esos días, uno de mis primos nos dijo a mi hermano y a mí que quería ir a ese monte a jugar fútbol. Eran como las 5 de la tarde y accedimos. Mi papá nos llevó y se puso a jugar con nosotros un rato. Luego nos dejó jugando a nosotros. Dijo que se iría un rato a la casa, ya que mi hermana no estaba. Trabajaba en el segundo turno en una industria maquiladora, y pues mi tía se quedó sola en la casa con mis otros 2 primos. Le dijimos que estaba bien, que nosotros nos regresábamos antes de que oscureciera, y bueno, para no hacer tan larga la historia, mi papá se fue y nosotros 3 seguimos jugando, todo normal hasta que se llegaron casi las 8 de la noche, y estaba oscureciendo. Ya casi nos íbamos cuando de pronto se empezó a escuchar el llanto de una mujer y un bebé recién nacido entre unas rocas grandes. Mi hermano, mi primo y yo al escuchar nos quedamos paralizados. Solo nos mirábamos uno al otro y no sabíamos qué hacer. Nos empezamos a acercar un poco, mas no hacíamos ruido. Y se seguía escuchando eso, pero ahora más fuerte, pero no veíamos nada. Cerca de ahí pasó un hombre y solo se nos quedó mirando y siguió su camino. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que no había nada y salimos corriendo. Le contamos todo a mi papá y desde ese día ya no volvimos a ese lugar. Lo bueno que nos fuimos pronto porque si nos hubiéramos quedado más tiempo para ver qué era, tal vez eso que haya sido se nos hubiera manifestado y no sé qué hubiera pasado. Cabe mencionar que donde pasó está junto al Camino Real. La verdad me asusté mucho porque dijimos, ¿qué haría una mujer en medio de la nada con un bebé? Gracias. Ojalá me lean.